Adam Wharton puede convertirse en el nuevo dolor de cabeza para el Atlético de Madrid este verano, y la razón es simple: cuando el Real Madrid entra en una puja, casi nunca la pierde. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy les traigo una historia que promete calentar el mercado madrileño en las próximas semanas. Según la información que acaba de salir a la luz, el Real Madrid ha colocado a Adam Wharton entre sus principales objetivos para reforzar el centro del campo, y no está solo en esta carrera. El Atlético de Madrid también entró con fuerza en la negociación, preparando una ofensiva que podría llevar la operación hasta los 90 millones de euros. Estamos hablando, ni más ni menos, de un derbi madrileño en pleno mercado de fichajes, algo que no se ve todos los veranos y que promete generar muchísimo ruido en las próximas semanas. Vamos a hablar del jugador, porque vale la pena entender por qué genera tanto interés en las dos orillas de Madrid. Adam Wharton tiene 22 años y se ha consolidado como una de las piezas más valiosas del Crystal Palace, un centrocampista zurdo con una capacidad de lectura de espacios que sorprende para su edad. Su fortaleza principal está en la salida de balón, recibe bajo presión sin perder la calma, acelera la circulación del juego quirúrgicamente y conecta con los atacantes con una precisión de pase vertical que pocos volantes de su generación pueden ofrecer. Es, en pocas palabras, el prototipo exacto de organizador moderno que cualquier entrenador de élite sueña con tener en su medular. Y aquí está el dato que más me interesa resaltar como madridista: José Mourinho valora especialmente este perfil de jugador. El técnico portugués busca justamente ese tipo de centrocampista capaz de dar pausa, de ordenar el juego desde una posición retrasada, de aportar calidad y equilibrio a una medular que necesita nuevas soluciones dentro de la planificación deportiva de este nuevo ciclo. No es casualidad que el nombre de Wharton haya aparecido justo ahora, en pleno armado de la plantilla que Mourinho quiere construir para competir por toda esta temporada. Ahora, quiero darles mi opinión con total sinceridad, porque para eso están aquí. A mí esta operación me parece sencillamente inteligente. El Real Madrid ya demostró en los últimos años que sabe identificar centrocampistas jóvenes con proyección de crecimiento inmediato, y Wharton encaja perfecto en ese patrón. No hablamos de una apuesta a ciegas, hablamos de un jugador que ya es titular indiscutible en la Premier League, que ya acumula experiencia internacional con la selección inglesa y que todavía tiene margen enorme para seguir creciendo dentro de un proyecto ganador como el que representa el Real Madrid. Pensemos en la necesidad táctica real del equipo. La medular blanca, pese a contar con nombres de altísimo nivel, necesita renovar piezas de cara al futuro, sobre todo pensando en un recambio generacional que tarde o temprano tiene que llegar. Un organizador zurdo, con la capacidad de Wharton para filtrar pases entre líneas y sostener el ritmo de posesión sin exponer al equipo a pérdidas peligrosas, sería exactamente el tipo de complemento que Mourinho necesita para dar más variantes tácticas a su sistema de juego. Y no hablamos solamente de un jugador de rotación, hablamos de alguien con perfil para pelear minutos importantes desde el primer día, gracias a su madurez futbolística pese a su corta edad. Antes de seguir con este análisis, quiero pedirles algo, porque este contenido crece exclusivamente gracias a ustedes. Si les está gustando esta historia y quieren que sigamos trayendo primicias como esta sobre el mercado de fichajes del Real Madrid, denle like a este vídeo, así el canal sigue creciendo cada semana. Suscríbanse si todavía no forman parte de esta familia madridista, porque este verano viene cargado de historias como esta. Y por favor, déjenme su comentario contándome qué opinan de esta posible incorporación, si creen que el club debería pagar esos 90 millones de euros por Wharton o si prefieren que la directiva invierta ese dinero en otro tipo de refuerzo. Leo absolutamente todos los comentarios y me encanta conocer su opinión. Y hablemos también de la competencia, porque esto le añade todavía más sabor a la historia. El Atlético de Madrid ve con muy buenos ojos esta incorporación, y su dirección deportiva considera que Wharton podría convertirse en una referencia durante varias temporadas dentro de su proyecto. El problema para los colchoneros es evidente: competir directamente contra el Real Madrid y además llegar a esa cifra de 90 millones de euros exigiría una inversión descomunal para sus arcas, algo que históricamente les ha costado sostener cuando se enfrentan cara a cara contra el poderío económico del conjunto blanco. Y aquí, sinceramente, no puedo evitar sonreír un poco, porque ver al eterno rival de enfrente peleando por el mismo objetivo, sabiendo de antemano que las probabilidades juegan en su contra, es exactamente el tipo de escenario que a cualquier madridista le encanta ver desarrollarse en pleno mercado de fichajes. El Crystal Palace, por su parte, sabe perfectamente que tiene una joya entre manos y no tiene ninguna necesidad urgente de vender. Wharton tiene contrato hasta 2029, lo cual le da al club inglés un margen de negociación enorme, y ya se sabe que van a intentar aprovechar esta rivalidad directa entre los dos grandes de Madrid para maximizar el precio final de la operación. Es una estrategia lógica desde su perspectiva, pero también es exactamente el tipo de escenario donde el Real Madrid, con su capacidad económica y su atractivo institucional, suele terminar imponiéndose sobre cualquier rival, sin importar cuánto se estire la negociación.
En la continuación de esta historia vamos a hablar con más detalle de los números concretos de esta operación, de cómo encajaría específicamente Wharton dentro del esquema de Mourinho, y de qué decisión final podría tomar el propio jugador entre quedarse creciendo en Inglaterra, dar el salto a un proyecto ganador como el Real Madrid, o aceptar el protagonismo inmediato que le ofrecería el Atlético. Quédense conmigo, que todavía queda mucho por contar. Vamos primero a los números concretos, porque en cualquier análisis serio de mercado hay que empezar por ahí. La cifra de 90 millones de euros que aparece sobre la mesa no es un capricho ni una exageración periodística, responde directamente a la valoración actual de Adam Wharton dentro del mercado inglés, uno de los más inflacionados del mundo cuando hablamos de talento joven consolidado. El Crystal Palace, consciente de que tiene entre manos a uno de los centrocampistas más cotizados de la Premier League, sabe perfectamente que puede exigir esa cantidad o incluso más, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera necesita vender de forma urgente gracias al contrato largo que tiene firmado hasta 2029. Y aquí quiero ser bien directo con ustedes. Para el Real Madrid, con la capacidad económica que tiene este club, pagar 90 millones de euros por un centrocampista de 22 años con proyección de una década completa no debería representar ningún obstáculo insalvable. Es una inversión que hay que mirar con perspectiva de largo plazo, no como un gasto puntual para tapar un agujero inmediato. Estamos hablando de sentar las bases del mediocampo que puede sostener al equipo durante los próximos 8 o 10 años, justo en el momento en que Mourinho empieza a construir su propio proyecto desde cero en el banquillo blanco. Pensemos ahora con más detalle en cómo encajaría específicamente Wharton dentro del esquema táctico que quiere implementar Mourinho. El técnico portugués siempre priorizó tener en el centro del campo a un organizador capaz de dictar el ritmo del partido sin exponer al equipo a pérdidas peligrosas en zonas comprometidas. Wharton, con su perfil zurdo y su capacidad de recibir entre líneas bajo presión, encaja perfecto en ese rol de metrónomo que Mourinho necesita para dar equilibrio a un once que combina jerarquía ofensiva con la exigencia de un fútbol más vertical y directo. No sería un simple fichaje de volumen, sería una pieza estructural pensada para dar identidad propia a la medular de este nuevo ciclo. Y aquí también quiero destacar algo que me parece relevante: Wharton no llega como una promesa incierta. Ya es internacional con la selección inglesa, ya demostró nivel sostenido en la Premier League, una de las ligas más exigentes física y tácticamente del mundo. Eso reduce enormemente el margen de riesgo de la operación. No estamos hablando de una apuesta a ciegas por un jugador de categorías inferiores, estamos hablando de alguien que ya acumula experiencia de primer nivel y que podría adaptarse con relativa rapidez a las exigencias del fútbol español. Ahora, hablemos del factor decisivo de toda esta historia, la voluntad del propio jugador. El desenlace de esta negociación no depende únicamente de quien ponga más dinero sobre la mesa. Wharton tiene que decidir si prefiere continuar creciendo dentro de un proyecto sólido en Inglaterra, aceptar el protagonismo inmediato que le ofrecería el Atlético de Madrid, o directamente asumir el desafío de competir por todos los títulos posibles bajo las órdenes de Mourinho en el conjunto blanco. Y aquí, sinceramente, mi opinión es clara. Para cualquier futbolista con ambición real de pelear los trofeos más importantes del planeta, la opción del Real Madrid siempre termina pesando más en la balanza. No hay comparación posible en términos de historia, de prestigio institucional, ni de garantía de competir año tras año por la Champions League. Y no puedo evitar volver a hablar del Atlético, porque esta rivalidad interna dentro de Madrid siempre le agrega un condimento especial a este tipo de operaciones. Los rojiblancos van a intentar competir, van a poner sobre la mesa el argumento del protagonismo inmediato, de minutos garantizados desde el primer día, algo que en el Real Madrid, con la competencia interna que existe en cada posición, nunca está completamente asegurado para nadie. Pero seamos honestos, cuando un jugador joven tiene la posibilidad real de elegir entre pelear un puesto en el mejor equipo del mundo o tener continuidad garantizada en un proyecto de menor magnitud, la historia del fútbol demuestra una y otra vez que la ambición suele inclinar la balanza hacia el gigante, no hacia la comodidad. También hay que valorar el impacto que esta incorporación tendría de cara al futuro inmediato del equipo. Con el recambio generacional que el Real Madrid necesita planificar en el mediocampo durante los próximos años, sumar a un jugador de las características de Wharton ahora, mientras su precio todavía es relativamente accesible comparado con lo que costará dentro de 2 o 3 temporadas si sigue creciendo al ritmo actual, es exactamente el tipo de jugada inteligente que separa a los clubes que planifican con visión de futuro de los que simplemente reaccionan cuando ya es demasiado tarde y los precios se disparan sin control. Así que ahí lo tienen, madridistas, una operación que promete generar mucho ruido las próximas semanas, con el Real Madrid y el Atlético de Madrid enfrentados directamente por el mismo objetivo, con el Crystal Palace dispuesto a aprovechar esta rivalidad para maximizar el precio final, y con la decisión última en manos de un jugador de 22 años que tiene la oportunidad de su carrera frente a sus ojos. Yo, sinceramente, estoy a favor de esta operación, me parece una apuesta inteligente,
con proyección de futuro y con el plus adicional de volver a demostrar que, cuando el Real Madrid quiere algo en el mercado, muy pocos rivales, ni siquiera los de la propia ciudad, pueden hacerle sombra. No se olviden de dejar su comentario contándome qué opinan sobre este posible derbi de fichajes. Denle like si disfrutaron este análisis y suscríbanse para no perderse ninguna actualización de este mercado que recién está arrancando. Un abrazo grande, de Nilson, del Madridista.